empezar, les voy a pedir, hermanos, si podemos abrir las Sagradas Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Gloria al Señor. Me indican con un amén cuando ya todos lo tengan. Nuevamente es capítulo 15 del libro de San Lucas, versículo 11 al 32. Amén. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: también dijo un hombre, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestile, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces, yo quiero empezar esta prédica como conociendo más del Padre. Aquí nos podemos dar cuenta por el Hijo que Él habla del Padre y da testimonio de Él, diciendo que en su casa había mucha abundancia, que hasta los jornaleros tenían abundancia de pan, y que Él perecía de hambre en los lugares que Él estaba. Por lo tanto, uno se puede dar cuenta que el Padre era muy bueno, era un buen Padre, era un buen patrón, porque había abundancia de pan en su casa. Entonces, por lo que se puede uno dar cuenta en esta parábola, es de que el hijo no sufría de nada malo en su casa. Él era bendecido por su padre, los empleados eran bendecidos, el padre era un buen hombre. Pero entonces, ¿por qué el hijo no era feliz en una casa donde había abundancia, le suplían todas sus necesidades? Es ahí la pregunta: ¿por qué el hijo no estaba feliz y quería dejar su casa?
Entonces, vemos que tenía 2 hijos. El hijo menor es el que se quería ir, pero nos preguntamos, como en nuestra propia vida de nosotros, yo soy madre, mi esposo es padre, tenemos hijos, ustedes tienen hijos, y uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Uno se esfuerza, trabaja, trata de suplir todas sus necesidades, está en todos los aspectos de la vida con ellos. Si ocupan un consejo, uno les da un buen consejo. Cuando están enfermos, tratamos de estar y ayudarlos en todo momento. Pero no sé si cuántos de los hijos que muchos de los que estamos aquí tenemos, a lo mejor en su mente tienen el de que ya quieren cumplir la mayoría de edad para irse de la casa. Igual que este hijo ya quería abandonar a su padre cuando en su casa era bendecido por su padre, no tenía de qué preocuparse de nada porque todo lo tenía al lado de su padre. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí, también nosotros a lo mejor ya nos queremos ir de esta a la casa de nuestro padre? ¿Hay alguien aquí? No me tienen que responder, que a lo mejor ya no se sientan feliz aquí en la casa de Dios, que a lo mejor ya se sientan cansados, o a lo mejor ya se sienten oprimidos, o que están esperando un milagro y no ha llegado y piensan que lo mejor es ya mejor irnos y ya no volver. Esa era la situación del hijo menor, que teniendo uno un buen padre que suple todas nuestras necesidades, muchas veces los hijos no valoramos lo que tenemos y nos queremos ir. Entonces había el otro hijo. El otro hijo siempre estaba, era el hijo mayor, siempre estaba en la casa con su padre. Ahí yo puedo comparar o entender más o menos como muchos de los que ya estamos aquí en esta casa. Somos como el hijo mayor a lo mejor, pienso yo, que a pesar de que estamos aquí en presencia y que nos miramos los unos a los otros en las bancas, a lo mejor estamos también perdidos, como el hijo mayor, que a pesar de que estaba con su padre, su corazón no estaba con el padre porque tenía rencor, envidia, coraje, porque el padre ya ha hecho una fiesta para recibir a su hermano perdido. No sé si nuestro caso sea como el del hijo menor o como el del hijo mayor, pero para mí los dos estaban perdidos, porque si uno se había perdido porque ya no quería estar en casa de su padre, aún teniendo las bendiciones de tener el padre que suplía sus necesidades, que lo acompañaba, que lo guiaba, y no se sentía bien y se quería ir. El otro, a pesar de que estaba ahí, no se regocijaba con el padre cuando su hermano volvió. Allí había un problema. Entonces, es lo mismo que en nuestras casas con nuestros hijos. Nosotros nos esforzamos, les damos todo lo que necesitan y ellos están deseando tener la mayoría de edad. ¿Pero por qué? No sabemos por qué es esto que está pasando, por qué nuestros hijos quieren cumplir la mayoría de edad y se quieren ir. Entonces, aquí podemos ver en la palabra de Dios que dice: que el hijo menor le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Él tenía una urgencia de irse de la casa de su padre. Pero ¿por qué era la urgencia? Si uno en la casa de sus padres siempre tiene uno lo mejor. ¿Qué es lo que el hijo le hacía falta, o por qué no era feliz en la casa del padre? Aquí uno puede darse cuenta que muchas veces uno como hijo, lo que no le gusta a uno es ser obediente, seguir las reglas que hay en la casa del padre. Este hijo, a pesar de que tenía un buen padre que lo cuidaba, que lo protegía, que le suplía sus necesidades, él no se sentía feliz porque no quería obedecer, era rebelde. Y podemos darnos cuenta que era rebelde porque en el momento de que le dice a su padre con soberbia, le dice: dame la parte de los bienes que me pertenecen, cuando él ni siquiera
a lo mejor había trabajado por ello y eso era del Padre. Yes. Y él los estaba pidiendo, prácticamente es como que estaba renunciando a la paternidad de su padre, Yes. como que le estaba, porque cuando uno pide una herencia, por lo regular es cuando tu padre ya se murió, ha muerto. Entonces este hijo prácticamente estaba matando a su padre. Le estaba diciendo, tú ya no eres mi padre, para mí estás muerto, dame mis bienes. Y tenía prisa por irse. Pero aquí también podemos ver más para adelante lo que pasó. Él no estaba preparado para salir de su casa. Él no estaba listo para hacerse cargo de los bienes y hacerlos crecer. Entonces aquí podemos ver que dice que no pasando muchos días, el hijo salió y abandonó su casa y se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes perdidamente. Perdidamente. Él quería la libertad. Al parecer él ya no quería seguir reglas, no quería estar en su casa, estaba cansado de recibir órdenes, él ya no quería obedecer, él quería ser libre, pero al parecer su libertad no era tan libertad, lo que quería era libertinaje, quería vivir una vida perdidamente, esa vida que el padre era la que no quería que uno como hijo viva. Yo como madre, yo no quiero que mis hijos se vayan de mi casa, porque yo sí sé que afuera hay muchos peligros y que Satanás anda como lobo rugiente buscando a quien devorar, y cuando una oveja se queda descarriada sola, perdida, es cuando él llega, los atrapa y él no viene a ser amigo de nadie, él viene a matar, robar y destruir. Entonces uno como padre, uno quiere proteger a sus hijos, pero en veces los hijos no quieren entender, y Dios cuando Dios trata con nosotros, Él quiere que nosotros le vengamos voluntariamente por amor. Él no quiere que nadie vengamos forzadamente a Él. Entonces, este padre hizo lo mismo. De igual manera, él quería que su hijo estuviera en su casa por amor a él. Pero este hijo, al parecer, lo que quería era su libertad y tenía amor, sentía amor, pero por la vida de libertinaje, de la perdición. Él quería irse lejos de su casa. ¿Se imaginan la cara de ese padre cuando su hijo le pidió los bienes? Unos bienes que ni siquiera había ganado. No quiero saber la cara de tristeza de ese padre al oír el dolor que sintió en su corazón, al saber que ese hijo ya no se sentía feliz en su casa y que a pesar de que él se esforzaba en bendecirlo, en darle todo lo que necesitaba, él quería irse. Así es con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial siempre nos quiere cuidar, nos quiere evitar que nosotros andemos en la calle sufriendo. Él nos guía en su palabra, en esta palabra de Dios que tenemos, que es las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos consuelo, tenemos esperanza, tenemos paz, guianza, sabiduría. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Igual que este hijo pródigo, nosotros despreciamos, no queremos. ¿Y qué hacemos? Nos vamos. Porque queremos ir a donde podemos escoger nuestras propias cosas que nosotros queremos hacer y no las que nuestro Padre quiere que hagamos. Somos desobedientes. Entonces, miramos que este hijo malgastó todos sus bienes y que por esa mala decisión que tomó de irse y alejarse de la casa de su padre, fue a sufrir. Desperdició todos sus bienes porque no estaba ni preparado. Todo lo perdió. Y vemos que en esa ciudad vino una gran hambre, donde no había ni qué comer. Él estaba sufriendo por su mala decisión de alejarse del Padre. Entonces, él malgastó todos sus bienes, quedó sin nada ni para comer y tuvo que buscar en qué trabajar para poder encontrar qué comer. Aquí en la palabra de Dios dice, cuando lo hubo malgastado, vino, dice, perdón porque ya me perdí, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En esos tiempos, el trabajo de apacentar cerdos era algo inmundo, indigno, porque esos animales eran indignos en ese tiempo. Era un trabajo el más peor que podía encontrar una persona. Y se imaginan él todo hasta donde tuvo que llegar para poder darse cuenta
que no había un lugar mejor que estar en la casa de su padre. Cuando él llegó hasta ese punto donde cayó y pudo abrir sus ojos y se dio cuenta, fue cuando estaba a punto de comer de las migajas que se le caían a los cerdos, y él deseando comérselas, fue cuando él reconoció y se dio cuenta y dijo que no había un mejor lugar que estar en la casa de su padre, porque en la casa de su padre hasta los jornaleros tenían abundancia de pan, y él ahí estaba pereciendo de hambre. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que nosotros no tenemos un lugar mejor en donde estar que en la casa de nuestro Padre. Y gracias le damos a Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque yo era una hija perdida. Esta historia toca mucho mi corazón, porque ustedes, muchos de los que están aquí ya conocen mi historia. Ustedes saben de dónde el Señor me ha sacado. Ustedes saben que yo estaba en ese corral de cerdos, también a punto de comer de las migajas que se le caían a los cerdos de la boca. De ahí el Señor a mí me sacó. Gloria a Dios. Entonces yo me identifico con esta historia, con esta parábola del hijo pródigo, porque yo era una hija perdida. Yo tuve que tocar fondo, caer, estar ahí al punto de comer de las migajas del cerdo, de los que el cerdo iba a comer. De ahí yo tuve que reconocer ante Dios y decirle: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digna de llamarte Padre, porque soy una pecadora. Así es como yo reconocí, me humillé ante mi Padre Celestial y le reconocí que yo le había fallado, que yo ya no era digna. No sé si se acuerdan en el martes del servicio de oración que yo traje también la palabra del Señor. Fue cuando les di la palabra que les estaba animando a que cuando pasaran al altar vinieran hablándole a nuestro Padre Celestial como Padre, así con la confianza que uno se acerca a su Padre, que uno sabe que nuestro Padre va a suplir nuestras necesidades, que así viniera. Y se acuerdan que yo les dije en esa ocasión que yo duré mucho tiempo que yo no podía acercarme a Él como Padre. Yo siempre le decía: Señor Jesucristo, te pido que me ayudes. Dios, te pido que me ayudes, porque ¿se acuerdan que les dije? Yo no me sentía digna de decirle Padre, porque yo era una indigna, inmunda, una persona que venía de comer de los cerdos, de haber estado en ese corral apacentando cerdos. Cada vez que yo pasaba a este altar, yo me sentía como una bolsa de basura. Y el Señor sabía lo que yo sentía al estar aquí. Yo le pedía perdón cada vez que yo venía a este altar, y yo cerraba mis ojos y lo único que miraba era como una bolsa de basura por todas las cosas malas de las que yo me llené. Entonces aquí podemos ver que este hijo tuvo que caer y para poder abrir sus ojos y darse cuenta del error que había cometido al alejarse de la casa del Padre. Entonces reconoció que había pecado y que había fallado, y el camino para volver a casa es reconocer ante el Señor que hemos pecado, reconocer nuestro pecado, pedirle perdón y arrepentirnos. Y dice que el Padre fue movido a misericordia. Vamos a leerlo. Dice: deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí es que cayó en cuenta de su error. Dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando este hijo dice: ya no soy digno de llamarte Padre, hazme como a uno de tus jornaleros, me imagino como yo o como mis hijos, cuando ellos tienen el deseo, o a lo mejor algunos hijos de alguien que nos esté viendo a través de las redes sociales, que están deseando cumplir la mayoría de edad y se quieren ir ya de su casa, pero
después se querían ir porque no quieren seguir las reglas, los horarios, las cosas que uno les pone en su casa. Y este hijo también quería irse porque quería la libertad, quería vivir sin reglas, sin límites su vida, desperdiciando los bienes que su padre le había dado. Y después lo curioso de todo esto es que quiere ser como un jornalero. Un jornalero tenía un horario para trabajar, para comer, para salir. Es como un trabajo, un empleado. Entonces ahora deseaba lo que antes no quería. Antes no quería estar en su casa para no seguir reglas, para no obedecer al padre, y ahora deseaba volver a casa, y no como un hijo, sino como un empleado, respetando horarios, respetando todo lo que le iban a poner el patrón que hiciera. Entonces aquí podemos ver el arrepentimiento tan grande del hijo y la indignidad como se sentía, que él ya no quería ser tratado como un hijo, prefería ser tratado como un empleado, porque el pecado lo estaba alejando, lo había hecho indigno. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así, indignos? Yo así me sentía. Pero también está el otro hijo. No sé cuál de los dos hijos para ustedes o para mí creen que es el que estuvo más perdido, porque uno se perdió por rebelde, porque no quería acatar las órdenes que hay en casa del padre, porque ya estaba cansado de que lo mandaran, de que le dijeran qué tenía que hacer. Pero el otro, que siempre estaba al lado del padre, que estaba ahí, ¿por qué reaccionó de esa manera así? Es lo que yo digo. ¿Cómo puede ser que un hijo no se haya alegrado cuando volvió su hermano y se regocijara junto con el padre? Y entonces ahí es cuando yo me pregunto, ¿cuál de los dos hijos es el que estaba más perdido, el menor o el mayor? Porque muchas veces, como aquí nosotros estamos sentados, venimos martes, venimos viernes, venimos domingo, y estamos aquí en presencia física que nos podemos mirar nosotros mismos, pero a lo mejor nuestro corazón no está aquí, nuestro corazón está afuera de la casa de Dios, porque si nosotros no nos regocijamos cuando vemos a un hermano perdido que vuelve a la casa de Dios, y tenemos esta reacción que tuvo este hijo, que en vez de regocijarse con su padre porque su hermano volvió, sintió en su corazón odio o envidia o coraje. Algo fue lo que él sintió, que no se alegró y no quería entrar a regocijarse con su padre. Pienso que el hijo mayor tenía un serio problema, a lo mejor como muchos de los que estamos aquí, que a lo mejor tenemos, porque muchas veces el pastor nos ha dicho que nos pongamos listos, que nos levantemos de las bancas, que tratemos de servir al Señor, buscar más del Señor, porque puede llegar un nuevo que nos va a ganar nuestra bendición, porque nosotros no nos levantamos y no buscamos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En veces han llegado hermanos nuevos que vienen llegando a la casa de Dios, y sabemos o escuchamos su testimonio, que vienen y nos dicen: oh, el Señor a mí me sacó de esto, de los vicios, o el Señor a mí me sacó del alcoholismo, o el Señor a mí me trajo de tal cosa. Y nosotros decimos: wow, tenemos que regocijarnos y decir: wow, el Dios es bien poderoso, Dios es bien bueno, Dios mira los milagros que hacen los hermanos. Y cuando menos acordamos, ese hermano ya está aquí arriba predicando, y nosotros, en vez de que nos dé una emoción, una felicidad en nuestro corazón ver a nuestro hermano que de haber estado miserable, inmundo, perdido en los vicios, o de donde le hubiera sacado el Señor, y ahora ver el milagro, la mano poderosa en la vida de ese hermano, que ahora ya Dios lo limpió, le puso ropas nuevas y ahora lo tiene arriba de un altar predicando o cantando. Si nosotros, en vez de sentir un gusto y una felicidad por ese hermano que volvió y que el Señor lo perdonó y lo vistió
con ropas nuevas, les dé una nueva identidad, una nueva vida. Si a nosotros no nos causa gozo y no nos gozamos junto con nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos un problema. Tenemos un gran problema, porque si nosotros estamos sintiendo en nuestro corazón como un rencor o una envidia de decir, pero ¿por qué a mí no me ha subido al altar? Si reclamamos así como ese hijo mayor le reclamó al padre, diciendo, yo siempre estoy aquí a tu lado, soy el que te ayudo, siempre estoy aquí martes, viernes, domingo. Y como que hizo ese semejante pecadote, que anduvo en las drogas, que anduvo de alcohólico, ya lo subiste al altar. Si nosotros tenemos esa reacción y ese tipo de como envidia en nuestro corazón, nosotros estamos más perdidos que el hijo menor, porque no deberíamos de sentir nada de eso. Dice la palabra de Dios que cuando una persona, uno que estaba perdido, se arrepiente y viene y reconoce su pecado delante de Dios, hay fiesta en el cielo por el que regresó. El Señor hace fiesta en el cielo por el hijo perdido que se arrepintió y regresó. Entonces, si nosotros no estamos contentos, si no nos regocijamos junto con nuestro Padre Celestial por el hijo que regresó, tenemos un gran problema y también estamos perdidos igual que el otro hijo. Tenemos que reconocer ante nuestro Señor Jesucristo, así como reconoció este hijo, reconocer nosotros también delante del Señor que estamos mal, que a pesar de que estamos aquí presentes, nuestro corazón está lejos de Dios. Tenemos que pedirle perdón y venir, pero también podemos ver que el Padre se alegró. Vamos a ver aquí. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Entonces aquí podemos ver que el padre estaba haciendo fiesta y estaba contento porque uno de sus hijos había vuelto y el Señor lo había traído sano. Entonces aquí es cuando yo les digo, si nosotros no nos ponemos felices cuando un hermano que andaba mal, que estuvo tirado en los vicios, que estuvo apacentando cerdos, regresa, y si ustedes no se ponen alegres cuando miran que ese hermano de haber estado tirado, sufriendo, ahora el Señor ya lo perdonó y lo rescató y lo vistió con ropas nuevas, y si nosotros no sentimos eso, por esa felicidad, y no nos gozamos juntamente con el Padre, tenemos un gran problema. Sí, porque el Padre hizo fiesta por la felicidad que sentía de que su hijo muerto era espiritualmente y ahora había resucitado y ya lo había perdonado. Pero ese hijo ya había reconocido que él había pecado y se había arrepentido y le había pedido perdón. Pero el otro hijo, él creía que nada malo había hecho y que por sentir ese coraje o ese odio en su corazón, él no pensaba que estaba mal. Pero nosotros podemos darnos cuenta que si no nos regocijamos por un perdido que vuelve junto con el Señor, eso es un problema que tenemos en el corazón y está mal. Y tenemos que reconocer ante nuestro Padre Celestial que estamos mal, que a pesar de que estamos aquí presencialmente, nuestro corazón está afuera, porque no queremos perdonar a alguien que nos hizo algo malo, sentimos odio en nuestro corazón, no podemos parar de andar en chismes, no podemos seguir las reglas, porque en veces
Aquí se nos dice, apaguen los celulares. Aquí se nos dice, no mastiquen chicle en la casa de Dios. Cuiden a sus niños cuando van al baño. ¿Y nosotros obedecemos? No obedecemos. Nos cuesta obedecer esas pequeñas cosas que nos pide el pastor aquí. Hasta yo no acompaño a veces a mi hijo al baño, la verdad. Si nos cuesta obedecer esas pequeñas cosas que nos están pidiendo, ¿saben por qué cuántos de los hermanos a lo mejor se han ido? Porque nos cuesta obedecer lo que las Sagradas Escrituras nos pide, lo que nos pide Dios en su palabra, que nos dice que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos. Y muchas veces nosotros no queremos, es difícil perdonar a alguien que nos hizo algo mal, y más cuando esa persona quizás ni siquiera se dio cuenta que nos hizo mal, que nos lastimó, o que ni siquiera esa persona va a venir a pedirnos perdón, y nosotros la tenemos que perdonar de igual manera porque el bien es para nosotros. Y muchas veces, si miran que muchos hermanos se han ido, es por lo mismo, porque no pueden cumplir con los mandatos del Señor. No podemos amarnos los unos a los otros, no podemos perdonarnos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que uno tiene que perdonar a su hermano, que uno tiene que ayudarse, tiene uno que preocuparse, tiene uno que despojarse uno del yo. Yo quiero. Porque eso es lo que más cuesta cuando uno está aquí en la casa de Dios. Porque uno viene donde yo trabajo para comprarme mis cosas. Yo estoy haciendo esto para mí. Uno piensa nomás en mis sueños, en lo que yo quiero. Pero cuando uno llega aquí a la casa de Dios, ya no es lo que uno quiere, es lo que Dios quiere. Cuando uno llega a la casa de Dios, ya no es lo que uno quiere, es lo que Dios quiere. Y ahí es cuando uno empieza a cansarse. Uno empieza a decir, ya no tengo tiempo para mí, ya no hay tiempo para mis cosas, porque ahora tengo que hacer tiempo para el Señor. Y muchas veces empieza el desánimo porque tenemos necesidades, vienen las pruebas y no aguantamos, y aparte tenemos deseos que ya no podemos cumplir. ¿Y qué es lo más fácil? Hacernos hijos pródigos y irnos de la casa de Dios, porque aquí no tenemos lo que estamos queriendo, no podemos hacer lo que se nos dé la gana, no podemos cumplir nuestros sueños porque tenemos que hacer la voluntad de Dios, y ya no hay tiempo para nosotros, y el servir a Dios se nos empieza a hacer una carga. Y muchas veces lo mejor es tirar la toalla y decir, me voy. Y ahí es cuando viene el problema, cuando nos alejamos de la casa de Dios, porque no vamos a regresar completos, vamos a regresar quebrantados, enlodados por estar apacentando cerdos y sucios, llenos de pecado, porque cuando nos alejamos de la casa de Dios, nada más vamos a encontrar sufrimiento, desdicha, infelicidad, dolor, vergüenza, porque recibimos humillaciones que nuestro Padre Celestial nos quiso evitar, que nosotros le queremos evitar a nuestros hijos, pero que por desobedientes, por no querer acatar las leyes, las órdenes, lo mejor nos vamos y después regresamos quebrantados. En veces ya regresamos con enfermedades, en veces regresamos sin una pierna. ¿Qué necesidad tenemos de llegar hasta esos extremos nada más por ser desobedientes? Nada más por alejarnos de la casa de Dios, de nuestro Padre Celestial. Cuando Él aquí nos está esperando con los brazos abiertos, está esperando que nosotros regresemos para abrazarnos, para cambiarnos con ropas nuevas, darnos una nueva identidad, hacernos otra vez unos hijos dignos, hacernos unos hijos que con un corazón renovado y con muchas ganas de servir. Aleluya. Cuando yo me alejé de mi Padre Celestial, yo estuve sufriendo. Mi familia sufría, mis hijos sufrían. Pero cuando regresé a la casa del Padre, Él me dio una nueva identidad, me vistió con ropa nueva, restauró mi familia, me subió a este altar y ahora me tiene sirviendo. Y
ayudó para ahora yo desear estar en la casa de Dios, porque vine con un corazón agradecido, lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho conmigo, porque el Señor con su sangre nos limpia de todo pecado. Él limpia multitud de pecados y a mí me limpió, me dio una nueva identidad, me volvió a adoptar como hija, me dio paz en mi hogar, restauró mi familia y ahora puedo ser un mejor ejemplo para mis hijos. Y en esta noche el Señor es lo mismo que quiere hacer para con cada uno de todos nosotros. Quiere que volvamos a la casa del Padre, quiere que vengamos y reconozcamos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, que le digamos: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, reconozco que ya te fallé, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero trátame como uno de tus jornaleros. Yo estoy gozosa de ser una jornalera, una trabajadora del Señor. La verdad, yo prefiero estar 1000 veces en la casa de Dios que estar comiendo migajas de cerdos. Yo ya estuve ahí y yo no quiero ir. La verdad, yo quiero seguir aquí trabajando para la obra del Señor. Quiero seguir siendo un ejemplo para todos, para mis hijos, para ustedes. Quiero ser un testimonio viviente de Dios, que ustedes pueden, a lo mejor ustedes no me pudieron ver en el otro tiempo pasado, pero hubo otras muchas personas que han venido a esta iglesia que sí me conocieron, sí supieron. Jaime, la hermana Blanca lo conoce, él vivía en los mismos apartamentos donde yo vivía, y él puede testificar de la persona que yo era antes. Era una persona mala, una persona que peleaba, mal hablada, era una persona. Él puede darles testimonio de mi vida perdida que yo tenía, y que ahora, si él me ve aquí, no lo puede creer. No puede creer los milagros tan grandes que hace el Señor y cómo cambia a las personas. Pero para eso estoy yo aquí, para testificarles que tenemos un Dios poderoso, un Dios que perdona, un Dios que limpia. La sangre de Cristo tiene poder de limpiar multitud de pecados. Y en esta noche Él es el que está aquí, esperando que reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos que le hemos fallado y que vengamos. Porque Él nos quiere dar una nueva identidad, nos quiere adoptar como sus hijos, nos quiere dar una nueva vida como la que me dio a mí. Y en esta noche, pues, no era mucha la palabra que les traía, pero esto es lo que el Señor me daba a mí para que lo compartiera con ustedes. Espero que sea de bendición y que si alguno de todos mis hermanos estaba perdido o su corazón no se encontraba aquí, en esta noche les invito a que pasen al altar. Vengan y reconozcan ante nuestro Padre Celestial que estamos mal, para que Él nos vista con ropa nueva, nos dé otra nueva identidad y podamos estar sirviendo al Señor, podamos venir con un corazón dispuesto a ser usado por el Señor, porque en veces es lo que nos detiene de poder servir, porque aunque estemos aquí, nuestro corazón está en otra parte. Y Dios quiere corazones disponibles, llenos de amor, que vengan por amor a Él, no por obligación. Así que en esta noche yo les invito, hermanos, a que vengamos al altar. No se queden en su lugar, vengan al altar, acérquense a su Padre Celestial y reconozcan que están mal. Si alguien está mal, yo no sé, ¿verdad? Pero si alguien siente que a lo mejor, aunque esté aquí, su corazón está en otro lado porque no puede perdonar a alguien, díganselo a Dios y acérquenselo esta noche a Él. Pues esto es todo lo